Abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías 53 y versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Cuando Dios hace las cosas, siempre lo hace desde abajo y de manera progresiva. El Señor engrandece a quien Él quiere, dice. ¿Okay? En el libro de Isaías 53, verso 2, dice así este versículo: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura, mas sin atractivo para que le deseemos. Hermanos, muchos queremos lograr cosas en la vida. Muchos tenemos anhelos, pero quizás no todos logramos cumplir nuestros objetivos. Pero sin embargo, en el Señor, para lograr grandes cosas, hay que tener mucho cuidado en los pequeños detalles, en cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios quiere trabajar en la vida del ser humano, primero lo pone en lugares pequeños, y conforme uno va creciendo y le va siendo fiel al Señor, el Señor va dándote cosas aún de mayor responsabilidad. Para ir entendiendo un poco esto, vamos a ir a Mateo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Dice así la palabra: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, dice, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor dice de que a este siervo lo puso bajo responsabilidad de poca, no es así, de poca cosa, vamos a decir así, una responsabilidad pequeña, para que no suene mal. Y dice que la fidelidad de este siervo en lo pequeño hizo de que llegara al agrado de su Señor, y que después el Señor tuviera esa confianza de darle cosas aún mayores. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, para querer lograr cosas más grandes para el servicio de Dios, hay que empezar en primer lugar a serle fiel en las cosas pequeñas que el Señor nos da. Muchas veces nosotros renegamos y decimos: pero ¿por qué a mí me tocó, ¿no?, barrer la iglesia, ¿no? Yo quiero hacer otras cosas que tengan mayor importancia. Pero sin embargo, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, y Él sabe que aún haciendo cosas pequeñas como barrer un templo, para Él es agradable si tú lo haces con todo tu corazón y amor para el Señor. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. La palabra dice de que si tú le das a alguien un vaso de agua, por esa acción que tú hiciste, ya Dios tiene una recompensa para ti. No sabemos qué tipo de recompensa será, pero el Señor se encargará de hacértelo saber en su momento y en su tiempo debido. Lo que Dios quiere es la fidelidad de cada uno de nosotros para con el Señor, sin importar lo que sea. Ahora, ¿qué era lo que hizo el Señor Jesucristo? Y por eso me fui a Isaías 53, 2, en la que dice: subirá cual renuevo delante de Él, hablando de la profecía de la venida del Señor Jesucristo. ¿Es así? Y dice que subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Parece un trabalenguas, pero no es así, es algo importante. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él no vino como un grande rey, ¿no es así? El Señor vino, nació de una virgen, ¿no es así? Y Él nació en un pesebre, no nació en un palacio real. Él nació en un pesebre, junto con los animalitos, ahí. Porque le dijeron: es el único lugar que tenemos disponible, ahí está. El Señor Jesucristo, cuando nació, no ostentaba cosas. Él nació
Y él empezó a formarse mediante su crecimiento en sabiduría. Si vamos a ir a Lucas capítulo 2, interesante, versículo 40, mira lo que dice. Isaías 2, verso 40. Lucas, gracias hermana, está atenta la hermana, por eso yo lo hice a propósito. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba y la gracia de Dios era sobre él. O sea que nosotros estamos viendo que el proceso de Jesucristo en la tierra era crecimiento físico y a la vez crecimiento en sabiduría. El Señor, de lo poquito, empezó ganando sabiduría, ganando estatura, y poco a poco empezó a establecerse en el ministerio en el cual su padre lo había mandado para que se manifestase en el tiempo prudente. El Señor Jesucristo no empezó su ministerio cuando tenía 12, 15, 20 años. Él empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Pero en el lapso de tiempo de formación, el Señor Jesucristo empezó a ganar sabiduría, y la Biblia dice, la gracia de Dios era sobre él. En el versículo 52 del mismo Lucas capítulo 2 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, que nuestro crecimiento, nuestra madurez, tiene que ir en paralelo para con Dios, pero también para con los hombres. Gracia y sabiduría. Así empezó la vida de Jesús. Él empezó su vida en esta tierra, como dice la palabra de Dios en Isaías, como un renuevo. ¿Qué es un renuevo? Algo pequeño de un arbolito cuando es podado y empieza a crecer una ramita, ¿no es así? Algo pequeñito, insignificante. Así Isaías profetizaba el nacimiento de Jesús, como un renuevo, dice. Un renuevo. En la versión de la Biblia de Dios habla hoy, dice ese mismo versículo para entenderlo un poquito mejor. El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor y su aspecto no tenía nada atrayente. El Señor Jesucristo nació, creció, se formó, pero sin embargo, ¿qué dice? Que Él era como una persona ante los ojos del ser humano, una persona común y corriente como los demás. No se diferenciaba con el resto de personas. Ahora, Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43 al 46. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. La expresión de Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué le había dicho Felipe? Hemos hallado a aquel que había profetizado Moisés. Y Moisés había profetizado ¿a quién? Al Mesías, al Señor que el pueblo de Israel esperaba, a su libertador. Pero la expresión de Natanael fue algo despectiva, ¿no es así? Usted me habla de que iba a venir nuestro profeta, nuestro Mesías de Nazaret. ¿Algo bueno puede salir de ese lugar? Esta expresión vamos a entenderla un poquito y no vamos a ir al contexto de este versículo, sino vamos a tener que un poquito profundizar en la cultura del tiempo de Israel en esa época. Dice que estaba en Galilea.
Galilea está ubicada en el norte de Israel y la área de esa ciudad era de 4.000 metros cuadrados. Era alejado de Israel. Entonces, el área o el trabajo que ahí en ese lugar se hacía era prácticamente la agricultura y la pesca. Y al ser un pueblo lejano de la ciudad, también padecían mucho de la cultura. Eran, como se dicen, analfabetas, eran iletrados, eran un pueblo marginado. Entonces, en ese lugar estaba llena de montes, y en uno de esos montes se encuentra el monte de Tabor. ¿Ustedes saben cuál es el monte de Tabor? El lugar donde Jesucristo en cuerpo de gloria se transfiguró y estuvo hablando con Moisés y Elías, ahí en ese lugar de Galilea. Entonces, al ver que en ese lugar era prácticamente de agricultura y pesca, era una zona humilde, una zona pobre y alejada del centro de la ciudad, todo lo que salía de ese lugar era mal visto. Y Jesús venía de ese lugar y decían: qué bueno puede salir de Galilea. ¿Cómo puede venir alguien que se le dice Mesías de un lugar marginado, un lugar donde solamente hay agricultores y pescadores, un lugar donde solamente hay gente iletrada? Y el hecho de ser iletrados, también ellos tenían el concepto de, al no tener cultura, mucho menos sabían la Torá, que era la ley. Entonces esa era la expresión despectiva de Natanael en ese momento, cuando Felipe le dice: hemos traído a aquel de quien profetizó Moisés. Pero de ese lugar, qué bueno puede salir. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ir entendiendo un poquito en cuanto a este pasaje de Juan 1:43 con Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él. Es un pequeño vástago insignificante a la cual nadie le da importancia. Y cuando Jesucristo empezó su ministerio público, no muchos le daban importancia a él. Muchos lo despreciaban. Muchos lo tenían en poco. Por eso que dice la palabra de Dios en el mismo Isaías 53, no hay parecer en él, no hay hermosura, sin atractivo, dice. Era una persona común y corriente ante los ojos del ser humano. Ahora, la Biblia dice de que cuando Jesucristo aparece en Israel, la tierra era seca, como dice la profecía de Isaías, como raíz en tierra seca. En el tiempo en que Jesucristo aparece, ese lugar de Israel era un pueblo muerto espiritualmente. Por eso lo simbolizan como tierra seca. Un pueblo muerto espiritualmente, metido y involucrado en la religiosidad y en la idolatría, muertos espiritualmente. Y ahí, en ese panorama, en ese escenario, aparece un pequeño vástago llamado Jesucristo. Cuando Dios quiere trabajar con alguien, Dios lo utiliza desde abajo, aparentemente insignificante ante los ojos del ser humano, pero ante los ojos de Dios de mucha importancia. Y así es como Dios ha de trabajar en la vida de cada uno de nosotros. La palabra renuevo significa pequeño arbusto, tal como brotaría de una rama baja. O sea, Cristo no apareció como un árbol frondoso, sino como un pequeño arbusto. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3. Marcos 6, verso 1 al 3 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó, dice, a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles, ¿qué decían? Se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Se preguntaban de dónde este hombre tiene tanta sabiduría. Si él viene de Nazaret, un lugar marginado, un lugar menospreciado, un lugar en el que nadie le daba importancia, estaba totalmente alejado de la ciudad. Y la gente se escandalizaba y se maravillaba de dónde sacó tanta sabiduría aquel hombre. Por eso que la palabra de Dios, cuando habla en la profecía de Isaías, él iba a aparecer en un lugar muerto espiritualmente. Que él iba a ser una persona que iba a pasar muchas veces desapercibida y que a la vez iba a ser rechazado por todos los hombres en ese momento. Entonces, hermanos, la apariencia física de Jesús no era inusual. No había esplendor, no había atractivo, lo despreciaban. Ustedes recuerdan cuántas veces cuando Jesucristo predicaba y enseñaba, la gente lo quería apedrear. ¿No es así? Lo rechazaban y querían agarrar piedra y el Señor Jesucristo tenía que escapar. Tenía que irse. ¿Por qué? Porque Él decía cosas que a la gente no les gustaba escuchar. Ellos eran gente religiosa. Cuando Jesucristo vino a traer la doctrina que el Padre le dijo que enseñara, la gente se escandalizaba. La gente se horrorizaba por lo que Él decía. ¿Qué es esto que viene a hablar? ¿Quién es este hombre? ¿Este no es José? ¿Este no es Jesús, el hijo de José, el hijo de María? Y todos se escandalizaban. ¿Qué cosa quiere decir esto, hermanos? La reacción del ser humano solamente demuestra la perversidad natural del inconverso ante el Hijo de Dios. Lo rechazaba. Pero sin embargo, en el libro de Salmos 45, vamos a Salmos 45, aquel que era considerado como este renuevo o este vástago, mira cómo lo considera el salmista. Salmo 45, versículo 2. Salmo 45, 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Mira cómo el salmista describía al Señor, el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero sin embargo la gente lo despreciaba. La gente lo ignoraba y muchas veces lo querían apedrear. Ese renuevo insignificante ahora es considerado el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, acompáñenme al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Mira lo que declaró Esteban. Hechos 7, 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquel menospreciado, aquel burlado, aquel que querían apedrearlo, aquel que lo menospreciaban, ahora el testimonio de Esteban decía: veo al Hijo del Hombre, aquel que lo menospreciaban, sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos, esto me lleva a la vida del ser humano, del cristiano, al servicio de Dios. Quizás nuestras vidas en ese momento pareciera ser un pequeño renuevo, algo insignificante. Quizás la gente no nos tome importancia, pero ante los ojos de Dios es totalmente distinto. Llegará el tiempo, así como llegó el tiempo de Jesús, en la cual Dios lo exaltó en lo sumo. Llegará el tiempo para nosotros también, que después de haber sido un pequeño renuevo insignificante, Dios ha de exaltar tu vida. Dios ha de levantarte. Dios ha de engrandecerte. Por eso que el servicio que nosotros le hacemos para con el Señor, sin importar cuál sea, ante los ojos de Dios tiene mucho valor. El libro de Job, capítulo 8,
Job está antes de Salmos. Job capítulo 8 y el versículo 7 dice, y este versículo agárralo y apropiátelo. Job 8, verso 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios no es deudor de nadie. Dios, cuando te utiliza, trabájale con todo su corazón. Trabájale para Dios, no para el ser humano. Haz las cosas para Dios sin necesidad de que la gente te vea o te aplauda, porque esa era la característica del ser humano en el tiempo de Cristo. Él le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, porque los fariseos eran religiosos y ellos hacían las cosas simplemente por apariencia, para que la gente mirara y aplaudiera lo que ellos hacían. Y el Señor Jesucristo le decía, cuídense de esa gente, gente hipócrita, gente que solamente quiere el aplauso, quiere solamente el reconocimiento. Cuando tú hagas las cosas para Dios, hazla en silencio, sin que nadie sepa lo que tú estás haciendo. Por eso que cuando el Señor daba ejemplo y decía, si tú vas a orar, no seas como los fariseos que oran en las esquinas para que todo el mundo vea que está orando. Si tú quieres orar, anda a tu aposento, enciérrate y tú solo ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Si tú quieres ayunar, no seas como aquellos fariseos hipócritas que ayunan muchos días y después están diciendo a todo el mundo lo que han hecho. No seas como ellos. Cuando tú quieras ayunar, anda, ayuna a solas y que nadie se entere que estás ayunando. Termina tu ayuno, lávate tu cara, peínate bonito, y el ayuno se lo entregaste al Señor. No necesitas reconocimiento de nadie, no necesitas reconocimiento del ser humano. Tú deleítate con el simple hecho de que lo que tú hiciste para Dios, y punto. No necesitamos reconocimiento del hombre. Si ante los ojos del mundo parecemos insignificantes, pues que sea para los ojos del mundo, pero para los ojos de Dios, las cosas pequeñas que hacemos para Él es de mucho valor y de mucha importancia. Es por eso que este versículo bíblico del renuevo, del pequeño retoño, es importante, porque hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo que empezar de pequeño para que luego que Él acabó su obra fuera exaltado hasta lo sumo. Nosotros hacemos el servicio para Dios y no buscamos reconocimiento de la gente, buscamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros hacemos las cosas, por más pequeñas que sean, las hacemos para Dios, y Dios recompensará tu labor, tu trabajo y tu esfuerzo para con el Señor. No importa lo que tengas que hacer. Así te toque limpiar el baño, hermano. Hazlo para la gloria de Dios. Y que sea el baño más limpio, porque lo hiciste para Dios. Así que, como dice Job 8, verso 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muy grande. ¿Qué son las cosas que inician en lo pequeño? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice así su palabra. El apóstol Pablo, hablando, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, tus fuerzas son pequeñas. Deja que el Señor trabaje en ti. No para que te gloríes de lo que tú puedas hacer con tu esfuerzo propio, sino para que tú reconozcas que en la fuerza humana, en la propia fuerza del ser humano, no vamos a poder lograr nada a no ser que sea Dios quien nos dé las fuerzas. El apóstol Pablo
Decía, 3 veces he orado al Señor para que me lo quite. Dice, él tenía un aguijón, él tenía una enfermedad, dicen los estudiosos, estomacal, en la cual él oraba y le pedía al Señor que le quite este aguijón. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quiere que te jactes de las cosas que tú haces y después digas, mi poder, mi fuerza y mi inteligencia hicieron estas cosas. Deja que sea Dios quien trabaje en tus debilidades, porque cuando más débil eres, más dependes de Dios, y la fuerza viene de Dios para hacerte grande. Las fuerzas vienen de Dios. Ustedes recuerdan a Sansón. Dice la Biblia de que Sansón era el hombre más fuerte del mundo. Vamos a Jueces. Jueces, capítulo 16, versículo 28. Jueces 16, 28, hasta el 30. Jueces 16, del 28 al 30. Ustedes recuerdan que cuando Dios le dijo a Sansón que no revelara cuál era el secreto de su poder y él desobedeció, él perdió totalmente toda la fuerza que el Señor le había dado. Y él en este momento, en los versículos que nosotros vamos a leer, Sansón ya estaba siendo preso por los filisteos. La Biblia dice de que le sacaron los ojos y él estaba amarrado a los postes o a las columnas del palacio o del coliseo. Y ahí en su dolor y en su angustia, vemos versículo 28, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Estaba débil, no tenía fuerzas. Dice, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una mano y la izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón mató a más filisteos cuando él estaba en debilidad. En ese momento ya no tenía fuerza. La había perdido por su desobediencia. Pero en ese momento él clamó al Señor. ¿Y quién fue que lo fortaleció una vez más? El Señor. Y dice la palabra de Dios, registra de que en ese instante las personas que mató Sansón fueron muchísimos más que cuando él tenía sus fuerzas, en medio de su debilidad. Otro ejemplo de que las fuerzas te las da el Señor y que tú no necesitas ser un superhombre fuerte, sino que basta que el Señor esté de tu lado para que seas fuerte en el Señor. Mira, Génesis 32, versículo 22. Ustedes recuerdan la historia de Jacob y que su hermano Esaú lo perseguía para matarlo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Génesis 32, 22. Dice, se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. ¿Qué había sucedido? Mientras que Jacob escapaba, dice que lucha con un ángel. Y ese ángel dice que le disloca, descoyuntó, le dislocó el muslo. Así que ya no podía correr ni podía escapar porque el hombre ya estaba cojo. ¿Y qué cosa fue lo que hizo el Señor? Miren, seguimos leyendo. Y dijo, verso 26, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió,
no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y todos los hombres y has vencido. Hermanos, aquí en este versículo bíblico, lo que nosotros podemos entender es de que ahora, si tú antes dependías de tus propias fuerzas como lo hacía Jacob, y él escapaba porque tenía la ventaja de tener sus dos piernas sanas, al momento de estar dislocada una de ellas ya no dependía de sus propias fuerzas. ¿De quién dependía ahora? Ahora dependía de Dios. En vez de Dios ayudarlo a escapar, le disloca la pierna para que se le haga más difícil el escape. Pero sin embargo, ¿esto qué nos demuestra? De que nosotros debemos siempre depender de Dios. Nosotros conocemos la historia de Jacob y cómo terminó todo. Pero sin embargo, fue cuando Jacob se dejó utilizar por el Señor. Ya no somos nosotros. Tus fuerzas no dependen de ti, dependen del Señor. Él es el que nos da las fuerzas. Así que no tratemos de hacer nosotros las cosas, valga la redundancia, por nuestras propias fuerzas humanas, sino que todas las cosas que hacemos, hagámoslas con la fuerza del Señor. Éxodo 2. Cuando empiezas un ministerio, empiezas desde abajo. Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2. Hablando acerca del nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. 3 meses. Hablando de Moisés, un hombre que tuvo que ser preparado por Dios desde abajo, antes de que él fuera el libertador de Israel, antes de que Dios lo utilice con poder, él tuvo que aprender a someterse a Dios desde abajo. Lo tuvo en el desierto 40 años. El Señor trató con él, con su corazón, con su carácter, con su vida. Y cuando ya Dios vio que él estuvo preparado, lo envió. Hermano, muchas veces nosotros queremos tener grandes ministerios sin haber empezado desde abajo. Muchas veces hay personas que quieren predicar a grandes multitudes cuando ni siquiera se han tomado el tiempo de aprender la palabra de Dios. Si tú quieres ser un gran maestro, pues primero prepárate y aprende para ser un gran maestro. Si quieres ser un gran evangelista, entonces llénate de la palabra de Dios. Si tú quieres predicar a grandes multitudes, pues déjate primero formar desde abajo, para que en lo poco le seas fiel al Señor y Él empiece a entregarte mayores responsabilidades para la gloria de Dios. Pero nunca pretendas tener algo grande cuando ni siquiera has aprendido a moldearte desde abajo. El ministerio de Moisés fue un ministerio grande, un ministerio que duró 40 años, pero él tuvo que ser moldeado por Dios 40 años también. Una larga preparación. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? Saúl. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Dios levantó a Saúl como rey de Israel, pero sin embargo aquí Dios vio a un hombre que era el más pequeño de su familia, que pertenecía a una de las tribus más pequeñas de Israel. De lo más pequeño Dios tomó a alguien para hacerlo grande. De lo más pequeño. Ustedes se acuerdan de David.
¿No es así? La Biblia dice de que David era un pastor de ovejas, que cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de ellos como rey, separaron todos los hermanos de David y dice que todos eran altos de buen parecer. Y Samuel decía, ¿será este? Y el Señor dice, no vea su aspecto físico, yo miro el corazón del hombre y ninguno de ellos es. ¿Y a quién vio Dios? Aquel que estaba pastoreando ovejas, el más pequeño, el último de los hermanos, el más pequeño y quizás el más insignificante de todos. Y a ese pequeñito, a ese vástago insignificante, Dios lo hizo rey de Israel. No pretendamos querer ser grandes. Busquemos ser grandes ante los ojos de Dios, en nuestra humildad, para que Dios nos levante, para que Dios nos haga personas útiles en sus manos, pero no busquemos grandeza, no busquemos reconocimiento del ser humano. Si tú quieres tener un ministerio de Dios en tu vida, pues sé humilde. No busques el aplauso, no busques el halago de la gente. Oh, qué bonito canta, qué bonito predica, qué bonito enseña. No, tú simplemente haz el trabajo que Dios encomendó que hicieras, eso es todo. Y Dios te sabrá recompensar en su tiempo. ¿Cómo fue el ministerio tan grande de David que llegó el momento en la que la gente lo reconocía y le decía, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000? Y la gente lo reconocía. No es porque David quería que lo reconocieran, sino fue consecuencia del buen trabajo que él hacía para Dios. Y la gente lo empezaba a reconocer, que llegó a tal punto de que Saúl entró en envidia y quiso matar a David. Dios puede convertirte en algo más grande. El Señor cuida a sus pequeños y los hace grandes hombres. ¿Me estás escuchando atentamente? Dios puede hacer de ti alguien grande si tú aprendes a obedecer a Dios. Mira lo que dice Mateo acerca de este tema. Mateo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La declaración del Señor Jesucristo es contundente. Cualquiera que haga tropezar a aquellos pequeños que creen en mí. Acá podemos tomar dos interpretaciones. Una, hablando de aquellos pequeños, de pequeñas edades, que recién están comenzando a creer en el Señor, y alguien de manera deliberada viene a perturbar sus pensamientos, llevándolos a creer otra cosa. El Señor condena y dice, es mejor que te ates una piedra de molino de asno y que te tires en lo profundo del mar y que te coma un tiburón adentro. Pero también este versículo se puede aplicar a aquellas personas que son niños espirituales, que recién están conociendo de Dios y están en su primer amor, y alguien de manera deliberada vienen a perturbarle su vida y destrozarle la creencia. Entonces nosotros podemos tocar este versículo de las dos formas: de manera espiritual, pero también de aquellos pequeños que creen en el Señor, en su inocencia. Aquellos que le arruinan la inocencia al niño que cree en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor mismo decía, deja que los niños vengan a mí. No los detengas, porque de ellos es el reino de los cielos. No se los impidas, porque de ellos les pertenece el reino de Dios, porque ellos son niños inocentes. Y hay de aquel que ose destrozar la vida de uno de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor. Dios puede hacer a alguien grande, pequeño, a alguien grande. De manera espiritual, aquel que cree en el Señor con todo su corazón y quiere servirle con todas sus fuerzas, aquel pequeño espiritual, Dios lo cuida. Ministerio. Si hoy eres pequeño, en el futuro serás un grande hombre o mujer de Dios.
Vamos avanzando, hermano, porque la hora también nos gana. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a hablar un poco acerca de los milagros de Dios. Primera de Reyes 18, versículo 42 al 45. Dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. En el último versículo dice que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. ¿Pero qué fue lo primero que vio el criado? Una pequeñita nube, dice, como del tamaño del palmo de una mano de un hombre recién salido del mar. Mira qué preciso, pequeño. Pero después ese algo pequeño se transformó en algo grande. Y ahí empezó el milagro, porque después de 3 años de sequía, empezó los 3 años de lluvia y de abundancia. Pero todo empezó con algo pequeño. Hasta en esos ejemplos, el Señor nos hace entender de que todo tiene que empezar de abajo, de lo pequeño, para hacerse después algo grande. Así en nuestras vidas. Así el Señor trata con cada uno de nosotros. Nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo y somos bebés espirituales. Somos niños espirituales. Que la Biblia dice de que nosotros tenemos que tomar leche espiritual. Y que a medida que nosotros vamos creciendo, ya vamos cambiando la alimentación y estamos ya comiendo sólido. No toda la vida nos vamos a quedar como bebés espirituales, sino que va a llegar un momento de que nuestro crecimiento va a llevar a que nosotros necesitemos palabra sólida. Y eso se va a ir dando progresivamente. Tus fuerzas, el ministerio, las cosas que Dios hace a través de ti, siempre desde abajo. Y el Señor te va formando y te va haciendo grande. Hermanos, los grandes milagros siempre ocurren de cosas pequeñas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo hizo el comparativo? Si tuvieras fe como el grano, y el grano de mostaza, ¿de qué tamaño es así? ¿Grande? El grano de mostaza es tan pequeño que es del tamaño de 1 a 2 milímetros. Ese es el tamaño del grano de mostaza. Y después dice que ese grano se convierte al tamaño de un árbol grande, de 2,5 metros a 3 metros de altura, pero todo de un grano tan pequeño de 1 milímetro o 2 milímetros. El comparativo que el Señor hace: lo pequeño no es insignificante, lo pequeño se va haciendo grande. Y después, ¿qué más dice el Señor acerca de esto? Que si tú tuvieras fe, podrías decirle a este monte: muévete, y el monte se movería. ¿No es así? Pero eso no es de manera literal, el Señor lo dice de manera figurativa, para que nosotros podamos darnos cuenta del poder que tiene la fe en el ser humano. Si tan solo tuvieras fe así de pequeñita, grandes cosas podrías hacer. Así de pequeño. Entonces Dios trabaja de esa manera. De lo pequeño lo va haciendo algo más grande, siempre y cuando tú te dejes moldear por el Señor, tú te dejes tratar por el Señor. Si tú te vuelves rebelde con el Señor, entonces Dios no va a poder trabajar en tu vida. No es porque Él no tenga la capacidad, sino porque tú mismo estás poniendo las trabas para que el Señor trabaje en tu vida, tu corazón. En tu oración, como lo hemos visto hace un momento, lo que hables con el Señor, hazlo en secreto, para que después el Señor
te recompense en público. Exactamente. Tener comunión con el Señor, que es algo tan sencillo como congregarse, hermanos. ¿Cuántos beneficios nos trae el congregar? ¿Cuántas cosas positivas nos trae venir a la casa del Señor? Nuestro aprendizaje, nuestra devoción, nuestra comunión. Recibimos mucho cuando venimos a congregar, porque es ahí donde Dios te puede hablar a través de las Escrituras. Puede mover tu corazón en medio de la alabanza y puede contristarte, o el Señor puede quebrantarte. Dios puede hacer grandes cosas. Por eso que por algo escrito está en la Biblia: no dejéis de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre. Es un hábito no congregar para algunas personas, pero el que es hijo de Dios obedece su palabra y congrega y busca al Señor. Es ahí donde el Señor ve las pequeñas cosas que nosotros hacemos. El Señor recompensa. No busquemos reconocimiento ni ser grandes de los ojos del hombre. Para Dios nosotros hacemos cosas grandes para Él. Vamos a ir terminando. Primera de Reyes 17. Mira cómo Dios hace de las cosas pequeñas el milagro. Cosas grandes para la gloria de Dios. Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 8, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que allí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira, prácticamente esta mujer, todo el sustento que ella tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ella ya se había hecho la idea: una vez que nosotros comamos esto, no hay nada más y esperamos solamente la muerte. Y nos dejamos morir, decía. ¿Por qué Dios, de una manera, vamos a decirlo así, ¿no?, deliberada, vamos a decirlo así, envió a Elías a la casa de esta mujer que no tenía absolutamente nada más que un poco de harina y aceite? ¿El Señor lo hizo a propósito? Pues que era para que vieran el milagro y el poder de Dios en ese lugar. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Mira la prueba que le estaba poniendo aquí Elías a esta mujer. Este poquito era simplemente para ella y su hijo. Pero sin embargo Elías dice: házmela primero a mí. Estaba poniendo a prueba la fe de esta mujer. La mujer decía: esto era lo único que tenemos para comer el día de hoy, ya no tenemos nada ni hoy, ni mañana, ni pasado, nos vamos a dejar morir porque no hay absolutamente nada. Pero sin embargo Elías le dice: dámelo a mí primero. Verso 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mujer creyó en Dios. Su único sustento era eso. Pero aún con todo, ella creyó en el Señor. Y el Señor no es deudor de nadie. La harina ni el aceite escasearon, porque así lo dijo el Señor y el Señor cumplió. Ese sí es el poder de Dios. Aunque no tengamos nada, créele a Dios. De eso el Señor hace grandes hombres, grandes mujeres.
de esa fe que aún sabiendo de que no tienes absolutamente nada, le crees a Dios. Segunda de Reyes, vamos terminando, capítulo 4, dice, del versículo 1, es una historia parecida a la de Elías, pero este caso es ahora con Eliseo. Mira lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos del profeta clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Díganme ustedes, ¿qué pueden hacer con una vasija de aceite? No había absolutamente nada, solamente tenía una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, pide todas las que puedas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer también creyó en Dios. Su condición era de pobreza extrema, como la viuda de Sarepta. Lo único que ella tenía era aceite. Tú con aceite no puedes vivir, con un poquito de aceite. El milagro lo hizo Dios porque ella creyó en el Señor. Y ella llenó todas las vasijas de aceite que tenían, y eso lo vendió, y el producto de esa venta le sirvió para sustentarse. Entonces ustedes se dan cuenta de la manera que obra Dios cuando uno le cree. Entonces cuando nosotros vemos lo que hoy puede ser insignificante y pequeño, es donde el Señor se glorifica más. Cuando nosotros vemos las cosas que aparentemente son imposibles, pero le crees a Dios que Él lo va a hacer, Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas maravillosas. Si ante los ojos del mundo te ven como una persona insignificante, porque así los tildan a los cristianos evangélicos, somos los apartados del mundo, ¿no? Somos los menos. Pero sin embargo, en lo que el mundo desprecia, el Señor hace cosas grandes. El Señor glorifica. No nos sintamos menos. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios va a hacer de ti una persona grande si tú te dejas moldear, si tú te dejas estar en las manos del Señor. Si tú le sirves a Él sin importar la obra que tú estás haciendo, sin importar el trabajo que tú estés desempeñando para Dios, hazlo para Él con todo tu corazón. Y el Señor va a saber recompensar. Dios hará grandes cosas en tu vida. Pero siempre entienda esto, desde abajo. Porque si tú eres fiel en las cosas pequeñas que el Señor te da bajo tu responsabilidad, el Señor va a empezar a hacer cosas más grandes en tu vida y más grandes. Y el Señor te seguirá bendiciendo siempre y cuando tú sigas aprendiendo a serle fiel a Dios. Vamos a orar.